En el segundo momento de la tarde me habían dicho que había como un ardor misionero, cómo nos renovamos en la evangelización. Y se me estaba ocurriendo dos cosas para trabajar. Creo que no las tenemos, a no ser que alguna comunidad ya haya publicado algo, pero creo que puede ser un tema para trabajar este año. Un tema, digo que dos. Uno, me gustaría, hay como que hacer una publicación o una reflexión con cierto detenimiento. Todo lo que la Iglesia nos ha ido enseñando sobre la predicación del Evangelio. Les indico algunos folleticos que son fáciles de adquirir, por si de pronto pueden hacer ese esfuerzo. Creo que casi todos se pueden encontrar en las ediciones paulinas. Ellos son los que han editado más en esa línea, los folletos. Yo traje varios, creo que me faltó uno, pero se los voy a mostrar. Son pequeñitos y yo creo que son folletos de cada uno de 5 o 6 mil pesos, por ahí así debe ser, me imagino. Entonces, en su orden son: el primero, la Constitución dogmática sobre la divina revelación. Esto es un documento que sacó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II en ese momento se ocupó de la Biblia, pero no tanto como pastoralmente la lectura de la Biblia, sino afirmar que nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, que queremos leerla, estudiarla, difundirla, predicarla. ¿Qué significa la palabra de Dios para nosotros, para la Iglesia? Porque si hoy les hablo aquí de misión, es porque yo me imagino que todos ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, todos pueden predicar el Evangelio. Todos ustedes deberían compartir el Evangelio a distintos niveles, según los casos, según lo que les pidan en la parroquia o en la comunidad respectiva, pero todos predicar el Evangelio. Y para eso es bueno conocer la palabra de Dios. Este es un folletico de muy pocas páginas, creo que de este tamaño, que ven que no es muy grande, 30, y si le quito lo primero, 24, 25 paginitas de estas. Es el Concilio Vaticano II, el título es Constitución dogmática sobre la divina revelación, y como los documentos de la Iglesia generalmente salen en latín, y para nombrarlos usan las iniciales de las 2 o 3 primeras palabras, o las 2 o 3 primeras palabras del documento. Entonces, este documento se llama Dei Verbum. Dei Verbum traduce la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, es un folletico que, por ser el del Vaticano II, como para tomar en estos 50 últimos años, este podría ser un primer documento que leyeran ustedes. ¿Qué pasó? Segundo documento. Este documento, como a los 10, 12 años, como en 1975, el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, sacó un documento sobre la evangelización, que es muy famoso. No sé si a ustedes por los años, porque ya hace pues casi 45 años salió, pero ha tenido mucha influencia. Es muy bueno, muy interesante, y le da a uno como las pautas principales de qué hay que hacer para evangelizar. Entonces, muchas gracias. Entonces, ese documento del Papa Pablo VI, les repito, tal vez salió en 1975 y se llama, en castellano lo llaman
el anuncio del Evangelio hoy. En latín el nombre técnico es Evangelii, con dos i's, Evangelii Nunciandi, que significa lo que debe anunciarse del Evangelio. Entonces, realmente es bueno aprenderlo, leerlo, lo forma uno en toda esa línea, que es como predicar, prepararse para la predicación. Evangelio Nunciandi. Luego, ese fue Papa Pablo VI. Ustedes recuerdan que después del Papa Pablo VI, llegó a la iglesia el Papa Juan Pablo I, pero estuvo 33 días de sumo pontífice, no tuvo tiempo, salvo su simpatía, su sonrisa, de darnos un documento de iglesia. A él lo sucedió, en 1978, lo sucedió el Papa Juan Pablo II, que ahora ya es santo en la iglesia, San Juan Pablo. Y San Juan Pablo II tiene dos documentos en esta línea que quisiera hablar después de catequizar, de predicar, de evangelizar. Un documento que salió, la fecha es el 10 de octubre de 1979, es decir, hace 21 y 19, 30, 40 años. Se llama Catequesis Tradendae. Eso traduce la catequesis que debe ser entregada, la catequesis que debe ser dada. Y por supuesto que muchas de nuestras predicaciones, de nuestras palabras, son pequeñas explicaciones de puntos de doctrina, son verdaderamente catequesis. La palabra catequesis originalmente significa como los ecos, la resonancia. ¿Por qué? Porque se considera que el primer anuncio de Jesús, que es decir, murió y resucitó, esa es como la semilla de toda la fe, que murió por nosotros, pero que no se quedó muerto, sino que está vivo, que resucitó. Ese murió, resucitó, lo llamamos a veces el misterio pascual, es la Pascua de Jesús, que de la muerte pasa a la vida. O también, cuando lo anunciaban, lo predicaban, los apóstoles, lo llamamos el querigma. El querigma es la base del querigma, la raíz del querigma, el corazón del querigma es que murió y resucitó. Cuando ustedes oyen un campanazo, pues tocan una campana, unos platillos, si están en el Ministerio de Música y tienen platillos, ¿qué pasa? Primero es el golpe del platillo, tin, pero sigue siendo tin hasta que se va quedando quieto el metal. Lo mismo es una campana, suena la campana, pero sigue un poquitico eso se llama los ecos, eso es la catequesis. Es decir, el anuncio, el trompetazo, el clarinazo es murió y resucitó. Entonces la gente dice, sí, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde había? ¿Y desde cuándo estaba? Todas esas preguntas que siguen, que llamamos el Evangelio, eso es el golpe primero es el querigma, y todas las resonancias es la catequesis. Por eso, si ustedes van a un lugar donde no conocen a Cristo, o están hablando con un niño, con un muchacho que nunca ha oído hablar del Señor, o con otra persona de otra fe, y le dicen, no, es que yo creo en Cristo, es que bueno, cualquier cosa que digan, pero ese primer anuncio es como el trompetazo inicial, es el querigma. Y entonces él dice, ay, no quiero saber más, y dónde leo, y los evangelios, y quién me enseña, y dónde hay. Eso es la catequesis. Entonces, ya les decía, en el año 75, el Papa Pablo VI dio el anuncio del Evangelio. 4 años después, el Papa Juan Pablo, la catequesis que hay que estudiar, es decir, como ese anuncio del Evangelio que dijo Pablo VI, hay que entenderlo, hay que aplicarlo, hay que profundizarlo, hay que seguir entrando en él. Año 79. También de ese Papa, Juan Pablo II,
hubo luego otro documento que fue publicado el día 7 de diciembre del año 90. Entonces, el anterior era del año 79, ya del año 90, es decir, hace casi 30 años. Se llama La Misión de Cristo Redentor. Y entonces habla de lo que hizo Jesucristo, pero cómo tenemos que anunciarlo. Habla mucho de cómo nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, anunciar de Jesucristo, evangelizar, catequizar. De manera que ese es otro documento que podrían también ir teniendo. Tal vez hasta podríamos pedir una buena cantidad de cada uno de esos folletos, por decir alguna cosa, 30 o 40 de cada uno. Y pues cuando se pide así, en Ediciones Paulinas uno consigue un descuento. Y entonces se les podría dar a ustedes con el descuento, que no será mucho, pero que tal vez comprándolos todos se ganan uno, no tienen que pagar uno o algo así. Y entonces, para que en la renovación fuéramos preparándonos todos a predicar, ya lo hacemos, pero como Fabio me pidió que pusiéramos un nuevo ardor en la predicación, entonces tal vez yo creo que si hiciéramos hasta un seminario que pudiera ser la primera enseñanza que dijo el concilio, la segunda que dijo Pablo VI, la tercera que dijo San Juan Pablo II, la cuarta que dijo el Papa Benedicto, y la quinta que dijo el Papa Francisco. Y así podríamos tener, Pablo, les dejo esa inquietud, que podríamos hablar hacia un seminario en el cual... la fecha ya la podemos. Bueno, ahí está para que lo meditemos a ver si les parece. Pero entonces, ya les digo, Juan Pablo II tenemos dos documentos. El que dije primero, sobre la catequesis del año 79. Y este segundo, la Misión de Cristo Redentor, del año 90. Después, pero no lo traje, bueno. Después de, no, tal vez sí está aquí, claro. Después de Juan Pablo II, llegó el Papa Benedicto XVI. Y el Papa Benedicto, su documento que les voy a citar, lo publicó el 30 de septiembre de 2010. 9 años va a cumplir, 8 años va a cumplir. Se llama La Palabra del Señor. Antes, la del Vaticano II era La Palabra de Dios, que se dice Verbum Dei. Y la Palabra del Señor, se dice Verbum Domini. Entonces, esta es la reflexión del Papa Benedicto XVI sobre la palabra y cómo tenemos que proclamar la palabra. Y finalmente, el último documento que les quiero ahora mencionar se llama Evangelii Gaudium, es del Papa Francisco. Y el Papa Francisco publicó ese documento el 24 de noviembre de 2011. De manera que va para 7 años. Bueno, creo que sería bueno para la renovación, porque es que nosotros no inventamos un mensaje. Estoy insistiendo en que es de la Iglesia y que de una manera especial está recogido por el pensamiento de los obispos de Roma, del Romano Pontífice. Claro que a esto todo le podríamos agregar del año 2007, lo del documento de Aparecida en Brasil, que no es del Papa, pero que tiene mucho el pensamiento del Papa Francisco cuando era cardenal, arzobispo de Buenos Aires, y que tiene muchas cosas buenas sobre evangelización. De manera, y si ya lo tienen, pues mejor. Bueno, quise comenzar con esta primera parte así,
para recordarles a todos, primero, que si es una renovación, un nuevo ardor en la predicación, no es porque estemos inventando un mensaje nuevo, sino porque asumimos, tomamos todo el mensaje de la Iglesia, representada desde el Vaticano II hasta hoy, no solo, primero, en la enseñanza del Concilio, segundo, en la enseñanza del Papa, primero, el Papa Pablo VI, segundo, el Papa Juan Pablo II, tercero, del Papa Benedicto XVI y cuarto, del Papa Francisco. Y podríamos concluir entonces con Aparecida. Fabio, eso nos llevaría, bueno, no sé, 4, 5, 6 charlitas para desmenuzar los textos. Inclusive si no los pueden copiar, se podría fotocopiar los textos principales, los párrafos fundamentales, y entonces distribuirlos, hacer la fotocopia que se le da a los participantes para que haya un mejor conocimiento de la Iglesia, de la predicación. Por supuesto que aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, con el giro que se dio en la pastoral y que propuso el señor cardenal, con el plan E de la evangelización, con todo lo que está haciendo de esfuerzo para evangelizarse aquí en la Arquidiócesis, habría que hacer la adaptación de todo lo anterior a esto que nos dicen aquí en la Arquidiócesis, y esa sería como una capacitación oficial que tuvieran todos ustedes, o redactamos, si nos tomamos siquiera 3 meses para hacer la redacción, por ahí en Pentecostés podríamos tener un folleto que recoja todas estas enseñanzas y que nos oriente de una manera más completa en la evangelización. Bueno, ese es como el primer punto que quería decirles, es decir, una invitación a evangelizar o hacer los ecos, a catequizar, que es lo principal. También dar testimonio puede ser muy bueno, que se preparen. Ustedes saben que en la iglesia, ahora les hablo de eso en el segundo punto, lo de que es el testimonio. Me puse a hacer, teniendo alguna pregunta de lo que tenía antes, no es que todo sea nuevo, pero me puse a hacer una lista de los nombres que aparecen en la Biblia o en algunos documentos de la iglesia relacionados con la predicación de la palabra. Y se los voy a decir, se los voy a ir comentando brevemente, para que ustedes sepan que si ustedes predican la palabra, que si ustedes catequizan, que si ustedes dan testimonio, que si ustedes, en fin, si ustedes comunican el Evangelio a los otros, pues como que de parte de la palabra de Dios y de parte de la iglesia es una confianza grande que nos tiene. Entonces voy a ir diciendo algunos nombres y haciendo un pequeño comentario, y cuando los termine les termino para que tampoco se cansen. De verdad que lo que vamos a hacer ahora es nombres y comentarios. El primer nombre es, en la Biblia aparece, y hasta aparece en el documento de los obispos en Puebla. Llaman al que predica, lo llaman hombre de Dios. En esa época los hombres, el género masculino, hacían todas las funciones. Yo creo que hoy se puede decir hombre de Dios o mujer de Dios. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, esa palabrita, ese nombre, aparece como unas 70 veces en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de predicadores. Dice, lo dijo el hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿qué quieres? Entonces, se veía que la persona que llegaba no era porque llegaba en su propio nombre a decir sus propias cosas, sino que quería ser como un representante, un mensajero que Dios mandaba para que a través de él llegara su mensaje. Hombre de Dios. Eso hace que nosotros escuchemos la palabra de Dios,
que es una expresión muy frecuente en la Biblia. Creo que esa expresión, palabra de Dios, en el Antiguo Testamento aparece 435 veces. Esto es palabra de Dios. Fíjense que hasta la liturgia de la iglesia, al terminar la primera y la segunda lectura cuando hay los domingos la misa, o en semana la primera lectura, después de que el lector termina de leer, dice palabra de Dios. Nosotros somos llevadores de la palabra de Dios. San Pablo dice, es que acogieron este mensaje no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad palabra de Dios. Es decir, Dios nos quiere hablar. Ese es el misterio. Dios nos quiere hablar. ¡Qué maravilla! Que Dios me quiera hablar a mí. Cuando uno necesita algún favor del gobernador, del alcalde, del presidente, del médico, en fin, pide una cita para uno ir a contar qué es lo que quiere. Pero allá es Él el que me está pidiendo cita a mí. Él el que me va a decir, te quiero hablar, te mando este mensaje. Y ese mensaje, ahora lo veremos con otra palabra, lo manda a través de nosotros. De manera que nosotros somos los encargados de llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Primera palabra pues que les digo. Otra palabra que aparece también en la Sagrada Escritura: instrumento del Espíritu Santo. Uno usa un instrumento cuando quiere realizar una acción, una obra. Hoy yo de aquí me fui a otra reunión de comunidad y ahí llegó una mamá con un muchachito pequeño, como de 1 año y medio, y el muchachito llevaba un martillito de caucho y ella decía, es que le gusta mucho la mecánica, y yo lo veía dando golpecitos con ese martillo de caucho. Decía, este va a ser, eso empleamos nosotros, para hacer cosas empleamos instrumentos. El instrumento, claro, lo tenemos que manejar nosotros, pero claro que con el instrumento la acción que hacemos se vuelve mucho más importante. Aquí tenemos los instrumentos de música. Si los señores y muchachos que están ahí en ese ministerio ahora salen a cantar sin instrumentos, únicamente dando palmadas, dando un aplauso, bueno, esa es una cosa y puede ser muy buena. Pero cuando tocan la guitarra, cuando se prenden el teclado, cuando toman la batería o los platillos, eso resuena de una manera diferente. Dios me quiere hacer un instrumento para que sea Él el que hace las cosas, porque yo no digo, pero qué guitarra tan maravillosa. Claro, es el guitarrista el que le saca el sonido, porque si el guitarrista es malo, por fina que sea la guitarra, no suena. Si el carpintero no es bueno, por equipos, martillos, tenazas, cepillos y serruchos que tenga muy buenos, pues la obra final no es acertada. Aquí el que toca es Dios, pero yo me hago instrumento de Él. Yo soy instrumento. Había en un libro del fines del siglo I, principios del segundo, que se llama Las Odas del Rey Salomón. Hay una frase que dice: al campesino le toca empuñar el arado, al marinero le toca empuñar el timón, pero a mí me toca cantar las alabanzas que Dios me da. El instrumento para cantarle es mi garganta, soy yo. La voz, San Agustín decía que cuando él predicaba, unos se convertían y otros no. Entonces decía, ¿por qué será? Porque yo le doy la misma palabra a todos, todos escuchan la misma palabra. Y él decía, porque es que yo soy el instrumento, pero el maestro interior es Él. Entonces Él acaba de tocar corazones, Él es. San Pablo decía, Pablo riega, Pablo siembra,
Apolo riega, pero Dios es el que da el crecimiento. De manera que, digamos, que cada que venimos aquí a cantar, ustedes los muchachos que cantan, Señor, inspíranos para que esta palabra llegue a los corazones, les dé profunda alegría y los lleve realmente a alabar. Y así también cuando ustedes prediquen, cuando den testimonio, Señor, usa mis palabras, yo soy instrumento en tus manos, pero empléame, instrumentos del Espíritu Santo. Tercera, voy a poner 3 o 4 de una vez, escogidos por Dios, elegidos por Dios. Recuerden cuando en el profeta Isaías Dios dice, ¿a quién enviaré? Y el profeta Isaías dice, aquí estoy, envíeme a mí. Pero Dios es el que tiene que buscar y elegir y mandar. Porque si nos metemos a hacer cosas sin que realmente sean de Dios, pues son cosas nuestras. Pero es que lo que queremos es que sea la palabra de Dios, que sea el pueblo de Dios el que recibe, que sea el mensaje de Dios el que se dé. Y por eso tenemos que pedirle a Él, que sea Él el que nos utilice, elegidos, escogidos por Dios. Y San Pablo dice una palabra que es tremenda, dice, es que Él nos escogió y somos colaboradores de Él. El colaborador es el que hace la labor, el trabajo con otros. Y entonces San Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Somos, como dicen a veces a los sacerdotes que ayudan en una parroquia, les dicen coadjutores del párroco, coadjutores, es decir, los que ayudan, los que le colaboran a Él. Y Dios quiere que seamos los colaboradores de Él. Alguno puede decir aquí, es que yo tengo un buen puesto porque trabajo con el alcalde, o trabajo con el gobernador, o con cualquier cosa, con el médico. No, aquí trabajo con Dios, soy colaborador de Dios. Lo que quiero, con estas palabras que he estado diciendo, lo que quiero es como que tomemos conciencia del cargo que se nos da, para que le pongamos toda la energía. Como me decía, reactivemos la actitud misionera. Pues claro, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que el trabajo que hacemos no es cualquier cosa. Colaboradores, coadjutores de Dios, cooperadores de Dios. Otro título que se nos da, apóstol. La palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa nuncio, significa mensajero, significa ángel. Aquí que estamos en esta fundación de los santos ángeles, que eran los ángeles como nos presenta el Evangelio y la Biblia, los mensajeros. Entonces, el San Gabriel, el ángel que llamamos, el arcángel que llamamos Gabriel, vino de mensajero de Dios a decirle a la Virgen María si quería ser la madre del Mesías. San Rafael fue a decirle a Tobías que fuera a tal parte y que, bueno, tuviera determinado oficio. Mensajeros. Somos mensajeros, es decir, somos los carteros, los que llevamos en los mensajes de puerta en puerta. Mire que le llegó esta carta, este paquete. A veces en las casas de todos llega correo y entonces ya llegaba, porque ahora todo es electrónico, pero de todas maneras antes llegaba todavía el cartero. ¿A qué? A entregar un mensaje que no era del cartero. El cartero lo que hacía era llevarlo. La carta que llevamos no es nuestra, es de Dios, pero se vale de nosotros para que la entreguemos. Yo leí una vez que a un cartero en la isla de Mallorca, en España, en las Baleares, lo condenaron a la cárcel, pero por un número grandísimo, yo no sé si fue como por 1000 años o no sé qué. ¿Por qué? Porque descubrieron que desde hacía como 3 o 4 años, todas las cartas que llegaban allí
él se daba cuenta primero si traían dinero o alguna cosa, y entonces las que traían dinero, él se guardaba el dinero y no entregaba la carta. Entonces comenzó la gente a quejarse, ¿qué será? Que no llega dinero, que no llega. Entonces comenzaron a investigar y se dieron cuenta que eran miles de cartas las que no entregaba, desde hacía 2 o 3 años, y cuánta plata, y etcétera. Entonces dijeron, no, pues cada carta que no entregó es un engaño. A nosotros nos dio Dios un mensaje para que lo llevemos. A ese mensaje técnicamente lo llamamos el Evangelio. Ustedes han pensado lo que significa Evangelio. O Evangelio, con U en vez de B pequeña. En griego es bueno, magnífico. Por eso eulogio, eustorgio, eusebio, en fin, y euangelio. Ángel es el mensajero, el evangelio es el buen mensaje. Evangelio es la buena nueva, es el buen mensaje que nos lo envía Dios a través del cartero que somos nosotros, a través del mensajero que somos nosotros, a través del nuncio. Aquí tenemos un representante del Papa, el señor nuncio apostólico. ¿Qué hace el nuncio? Viene a anunciarnos lo que el Papa diga. Eso somos nosotros, los anunciantes, los anunciadores. Únicamente que no anunciamos con anuncios públicos, con anuncios clasificados, sino que llevamos sin clasificación, llevamos a todos, les llevamos la buena noticia. Eso se dice evangelio o se dice apóstol, es lo mismo. Enviado, apóstol es enviado lejos. Hasta la Biblia nos dice que Jesucristo es el gran apóstol, es decir, el Papa nos lo envió. Y Jesús envía a sus apóstoles. Qué bueno ser apóstoles del Señor. También profeta. Ese es otro nombre que ustedes pueden tener. Profeta, o como decían los antiguos, de una palabra más técnica, Naví o profeta. ¿Qué significa profeta? Profeta es el que habla en nombre de otro. Profeta no es el que dice cosas futuras que van a suceder, como generalmente entendemos. No, profeta es el que habla en nombre de otro. Una mamá que en la casa le enseña el catecismo a su hijo, o las oraciones, está haciendo parte del ministerio profético. Todos nosotros, cuando hablamos de Dios, ministerio profético, el gran profeta es Jesucristo. Tuvo otros hombres y mujeres enviados en la Biblia, profetas. Hoy nos dice a nosotros, hablen en nombre mío, profetas. Hay un nombre técnico, o más bien, sí, un empleo oficial. San Pablo dice en la carta a los Corintios, en la segunda, dice, déjense reconciliar por Dios. Y dice San Pablo, es que yo soy embajador de Dios y por eso en nombre de Dios les digo, déjense reconciliar. Embajadores, ese es un nombre nuestro. ¿Qué significa? Que vamos como embajadores. El embajador de Argentina es un señor que vive aquí en Bogotá y que cuando el gobierno de Argentina quiere decirle algo al presidente de Colombia, le dice al embajador, vaya, llévelo personalmente usted, dígale al señor presidente esto, o el de Francia, o el de Italia, o el de Estados Unidos, embajador. Y San Pablo dice, soy embajador de Cristo, embajador de Dios. Eso lo descubrí yo una vez que iba para Bucaramanga. Tal vez les he contado esa anécdota. Iba para Bucaramanga y un señor norteamericano, creo que era, le tocó en el avión cerca a mi asiento que yo tenía. Y él muy amablemente se fue conversando y llegamos hasta Bucaramanga. Cuando llegamos a Bucaramanga, ustedes recuerdan si han ido a Bucaramanga,
que Bucaramanga queda en un cerro, el aeropuerto queda alto, que hay que descender a la ciudad. Entonces cuando llegamos arriba me dijo, padre, ¿cómo se va para el centro? Y le dije, no, pero puedo tomar un taxi. Y dijo, no padre, por mí viene, yo lo llevo hasta la parte de abajo de la ciudad. Entonces me fui con él. Cuando ya abajo me despedí de él, nos estábamos despidiendo, me dijo, padre, si en estos días que esté acá necesita algo, llámeme, que con mucho gusto yo trato de ayudarle en la movilización. Entonces sacó su tarjeta, y la tarjeta, ya no recuerdo el nombre, la tarjeta decía fulano de tal, y debajo decía embajador de Jesucristo. Embajador de Jesucristo. Es decir, es el nombre de Jesús, de quien llevamos el mensaje, embajadores de Jesucristo. Yo a veces por molestar decían así, cuando me acordaba de esa anécdota, les decía, a ver, ¿quiénes no tienen trabajo? Les ofrezco en el cuerpo diplomático un trabajo. Y entonces, ¿quiénes? Bueno, si quieren, puede usted aceptar como embajador de Jesucristo. Eso somos nosotros. Si ustedes van a predicar, si enseñan a unos niños o a unos ancianos o a unos casados o a unos solteros o a religiosas, a quien les toque, siéntanse embajadores, es decir, hablen la palabra de Él, la que leyeron en la Biblia, no se pongan a inventar cosas nuevas, sino que son embajadores y traen oficialmente el mensaje que Dios manda. Embajadores de Jesucristo. Pero sobre todo, si ustedes tienen que predicar o hablar o catequizar, siéntanse de tal manera unidos con Jesús que digan, no es que yo no quiero hablar sino de Jesús, yo no quiero buscar que me paguen plata, yo no quiero buscar que me aplaudan, yo quiero buscar que conozcan lo que Dios quiere para ellos, como un embajador. De manera que a ustedes todos les estoy ofreciendo ese cargo diplomático por si lo quieren. Otra palabra que pueden usar, es que me puse a conseguir palabras, muchas las conseguí, algunas las conseguí en la Biblia directamente, pero otras en un librito que tiene escrito por San Juan Eudes, que se llama El Predicador Apostólico. Entonces ahí él tiene meditaciones sobre eso, y así en distintos autores he ido recogiendo mi lista grande de palabras. Entonces, otra palabra, pregonero. Pregonero es el que lleva un pregón y lo grita para que la gente lo oiga. Allá el Minuto de Dios, y creo que por todas partes en Bogotá, pero allá casi todos los días se oye, llega alguien en una moto y dice, llegó la mazamorra. Oiga, pero lo que más llegó la mazamorra, ¿qué le pasa? Pregoneros. Eso es un pregonero. Ahí ustedes conocen la historia del deporte, lo que llama Filipides. Era un griego que estaban en lucha, en una batalla, los atenienses contra los enemigos, y la ganaron los atenienses, el ejército de Atenas, pues. Y entonces le digo, vaya, cuente cuanto antes en la ciudad. Esa batalla era la batalla de Maratón, y por eso se hace, entonces el Filipides salió corriendo, creo que corrió 42 kilómetros, y corriendo, porque él no le cabía en el pecho esa noticia, que tenía que dar la victoria. Y entonces llegó a las puertas de la ciudad y dijo, victoria, y cayó muerto. Se reventó corriendo 42 kilómetros. Por eso lo llaman maratón, y cuando se hacen maratones de deportes es recordando que hubo una batalla llamada maratón, que había que recorrer todos esos kilómetros, y que un hombre ganó esa batalla, pero ganó muriendo, pero entregó la vida por llevar la noticia. Así también nosotros,
tenemos que entregar la vida por dar la noticia del Evangelio. Somos pregoneros. Otra palabra que podría servir, la emplean ahora mucho, sobre todo hablando del grupo que honra a la Virgen María, heraldos, es lo mismo. Heraldos de María llaman. Entonces, heraldos del Evangelio es anunciadores, es pregoneros. En Barranquilla creo que hay un periódico que se llama El Heraldo, es decir, el que anuncia, nosotros somos heraldos del Evangelio. Si el periódico puede sacar en letra grande las noticias, nosotros tenemos que contar con nuestros labios la noticia grande del Evangelio. O evangelizadores, o trompetas, o que ustedes quieran, pero el oficio nuestro es contar el Evangelio. Otra palabra, misionero. La misión es un encargo que se le hace a uno para que lo cumpla. ¿Cuál es tu misión? El documento de Aparecida dice que los cristianos, los discípulos del Señor Jesús, somos discípulos misioneros. Es decir, somos discípulos, es decir, aprendemos de Jesús. Un discípulo es el estudiante, el que aprende, pero aprende para contar. Discípulo misionero. Un estudiante de medicina aprende medicina para sanar. Un arquitecto aprende arquitectura para construir. Un odontólogo aprende odontología para cuidar la dentadura de la gente. Y así cualquier trabajo, aprendemos para hacer el oficio. Nosotros aprendemos de Jesucristo para contar a Jesucristo. El problema es que aprendemos y nos quedamos sin ejercer la profesión. A veces aquí en Bogotá toma un taxi y usted comienza a conversar con el conductor. El conductor le dice, no, es que yo soy arquitecto. ¿Y por qué está construyendo? Es que no encuentro trabajo. Entonces, hay profesiones, hay estudios que uno dice, perdió el estudio. Bueno, aquí somos discípulos, ¿para qué? Para contar de Jesucristo. Miren, cada palabrita que les estoy diciendo tiene su venenito. Es para decirles a todos que usted ya estudió, cuente, no se quede ahí guardando todo, no, entréguele a los demás, como dice San Pablo, lo que gratuitamente recibimos, démoslo gratuitamente. Lo que generosamente Dios nos da, entreguémoslo generosamente. Otra palabra, precursor. Precursor. Llamamos, ustedes saben lo que significa precursor. Precursor significa el que va corriendo delante de otro. Pre es delante. Cursor es corredor. ¿Por qué le damos a San Juan Bautista el nombre de precursor? Porque fue engendrado 6 meses antes que Jesús fuera engendrado. Porque nació medio año antes de que naciera Jesús. Por eso en la iglesia el nacimiento de Jesús lo celebramos en la noche del 24 al 25 de diciembre, pero el nacimiento de Juan lo celebramos el 24 de junio, 6 meses antes. Nació Juan antes de que naciera Jesús. Comenzó a predicar Juan en el desierto antes que Jesús predicara. Comenzó a bautizar antes de que Jesús bautizara. Iba corriendo delante, anunciando, ahí viene otro. ¿Por qué le decimos a Antonio Nariño el precursor aquí en Colombia? Pues porque fue antes que Bolívar. Porque Nariño estaba ya imprimiendo los derechos del hombre y participando en la lucha de la independencia en 1800, a principios del siglo XIX, y Bolívar llegó más tarde a Cartagena y a Mompox y después a la batalla de Boyacá.
y después Bolívar fue el presidente de la República y Nariño un tiempo el vicepresidente. Pero Nariño fue el que le preparó el camino de la libertad. Nosotros somos precursores, es decir, hay gente que tal vez todavía no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, pero si tú comienzas a hablarle, no es para que te hablen a ti, es para que reciban a Jesús. Es como esas flechas que hay en el camino de las carreteras. Cuando usted va en una carretera, de pronto al llegar a una curva, aparece una flecha que señala que debe tomar a la izquierda o a la derecha, o que tenga cuidado. Pero uno no para el carro ahí para decir, pero qué flecha tan linda, cómo quedó de bien pintada, cómo se combinaron de bien el blanco del fondo con el rojo de la flecha y con el azul. No, uno ve la flecha y él mismo voltea. Cuando un predicador es precursor de Jesús, no es para que digan, uy, pero qué erudición, pero qué palabras, pero qué maravilla. No, es para que vayan donde Jesús. Es que el predicador es para hablar de Jesús, para llevar a Jesús. Y entonces por eso ustedes, si les toca asumir un trabajo de esos, preocúpense de llevar a Jesús. Precursores. San Juan Eudes dice que el predicador, el que da la catequesis, se parece a la madre de Jesús, a María. ¿Por qué? Porque María dio la vida a Jesús y el catequista, el predicador, hace que Jesús nazca en el corazón de la gente. Entonces, si la gente no conocía a Jesús, ese predicador es el que habla de Jesús. Predicadores de Jesús. Dice San Juan Eudes, son los labios de Jesús. Es decir, le prestamos la garganta. Señor, tú ahora no tienes cuerdas vocales como tengo yo. Tú ahora no tienes lengua y labios y paladar y demás como lo tengo yo. Por eso te los presto como instrumento que decíamos antes, para que seas tú el que los use y para que comuniques tu mensaje. Testigos, dar testimonio, esa es una palabrita que entró, que ya se sabe, inclusive, bueno, Aparecida y todos hablan de testigos, porque ustedes se acuerdan que en Hechos Apostólicos dice que le preguntan a Jesús, eso está en 1:8, le preguntan a Jesús, ya es el momento en que vas a establecer el reino de Israel. Jesús dice, a ustedes no les toca preocuparse de los tiempos, de los momentos, pero quédense aquí en Jerusalén porque van a recibir el Espíritu Santo, y cuando reciban el poder de lo alto, ustedes van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigos. De manera que todos ustedes son testigos. ¿Qué se requiere para ser testigo? Dos cosas. Para ser testigo se requiere, si es de vista, ver, y después decir, yo vi. Dos tiempos. Primero hay que ver y después decir, vi. Primero hay que decir, yo vi, y después se dice, es que yo estaba ahí, yo escuché. Primero hay que estar ahí y tocar, y después dices que yo toqué. Si a ustedes los nombran, por ejemplo, testigos de una compra, es que van y firman como testigos, pero si después les preguntan, usted dice, sí, esa es mi firma, yo estaba ahí. De manera que primero hay que recibir el testimonio y después dar el testimonio. Pablo VI llamaba eso, primero, testimonio interior, cuando yo lo recibo, lo interiorizo. Y segundo, exterior, cuando yo lo digo. Si ustedes han leído la primera epístola de San Juan, comienza diciendo, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, eso es lo que les anunciamos.
Entonces primero tuvo que ver, que oír, que palpar, y después eso es lo que les anuncio. Testigos. Bueno, nosotros todos tenemos que ser testigos, es decir, primero tenemos que ver, oír, palpar. Y para poder ver, díganle al Espíritu Santo, ábreme los ojos. Para poder oír, díganle al Espíritu Santo, ábreme los oídos. Dame sensibilidad. Y después le dicen, dame fuerza para yo contar lo que vi, lo que oí. Recuerden, por ejemplo, los de Maús, los dos discípulos de Maús, Cleofás y el compañero, iban para Maús, se les acercó Jesús, ni lo vieron. No se dieron cuenta de quién era, hasta que el Espíritu les abrió los ojos. María Magdalena, cuando estaba llorando en el jardín, le dice al que ella creía que era el jardinero, ¿dónde lo puso? Él le dice, María. Se le abrieron los oídos. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces nos hace testigos aquí en Bogotá, y en Boyacá, y en la costa atlántica, y en Centroamérica, y después nos da fuerza para qué, digamos. Por eso ustedes pídanle al Espíritu Santo. Se trata de la renovación carismática, que con la fuerza del Espíritu encuentra un nuevo poder evangelizador. Es un ardor, pero ese ardor para poder ver y escuchar y después hablar es con la fuerza del Espíritu. ¿Qué más? Les voy a decir 4 o 5 palabritas todavía. ¿Están cansados del vocabulario? Entonces, si no entienden bien, compran un diccionario y ahí. Bueno. Otra palabra entonces, siervo, servidor, que es lo mismo. Otra palabra que es lo mismo, ministro, o más técnica, diácono. Todo diácono, ministro, siervo y servidor significa que sirve, que la persona está. Administrar es servir. Cuando hay los ministros del presidente de la República, el ministro de Gobierno, y el de Justicia, y el de Hacienda, y el de Correo, el de Transportes, en fin, ¿qué es lo que les piden? Que sirvan al país desde ese puesto, que sean ministros. Si a ustedes los nombran en alguna parroquia ministros de la Eucaristía, es para que presten ese servicio. Si ustedes los nombran ministros de la palabra, es para que enseñen la palabra. Ministros o servidores. En la renovación en muchos grupos se dicen los servidores, pero entonces se necesitan servidores que sirvan. No servir, claro, como dice Jesús, vine a servir y no a ser servido. Entonces, yo recuerdo que había un cardenal que decía que nosotros decimos que somos como el pan para ser comidos por los demás, pero dice, con tal de que alimenten realmente, que no sea una harina mala. Entonces, servidores para servir. Y eso es un honor. Ustedes tal vez lo han notado, que prácticamente todas las epístolas del Nuevo Testamento comienzan diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Es decir, queremos servir a Dios. Servirlo es un honor. Él se hizo siervo. Él era hijo de Dios, pero dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, dice, no tuvo en nada su dignidad, sino que se encarnó, se hizo siervo y bajó hasta lo más que podía bajar, en el nacimiento hasta un pesebre y en la vida hasta la muerte de cruz. Se hizo siervo. ¿Para qué? Para liberarnos, para que nosotros fuéramos hijos de Dios, para que fuéramos pueblo de profetas y de reyes, para que tuviéramos de casa el cielo. Se hizo siervo, se entregó.
Se dejó vender por 30 monedas. ¿Para qué? Para liberar. Es decir, él sirvió totalmente, se hizo esclavo para servir. Entonces nosotros, en el Minuto de Dios, alguna entrevista que se le hizo a Padre García Herreros, él terminó, se ve que era una frase que no había preparado, pero se le vino así espontáneamente. Terminó la entrevista diciendo que nadie se quede sin servir. Cuando se escuchó oyendo la entrevista, se hizo de eso como un lema, que ninguno, que nadie se quede sin servir, que todos somos servidores del prójimo en nombre de Jesucristo. Entonces, si a ustedes les toca predicar, catequizar, evangelizar, siervos de la palabra del Señor, siervos del Señor Jesús, siervos de sus hermanos, que nadie se quede sin servir. Y hay una palabra que aparece en la Biblia, es rara porque nosotros no la usamos, pero se las cuento ahí como para completar. Un servicio que prestaban en la antigüedad era que en la antigüedad tenían unos barcos que llamaban las galeras. Yo creo que cuando vinieron aquí a América eran galeras, o galeones. Entonces, ¿cómo avanzaban? No habían descubierto todavía el vapor. Por eso no tenían chimeneas, ni tenían electricidad. Entonces, había, tal vez hasta en películas lo habrán visto ustedes, había filas de hombres que tenían que remar y remaban al tiempo, ¿no? Es decir, tal vez daban con un tambor, no sé cómo, la señal para que al mismo tiempo todos movieran el remo. Y entonces, claro, todos los remos al mismo tiempo eran una fuerza grande y el barco iba avanzando. Entonces estaba el tambor tocando así periódicamente y era así como se avanzaba. Esos remeros, esos hombres que tenían que prestar ese servicio, se llamaban los galeotes. Y San Francisco de Sales dice: en las galeras de Dios, es decir, en los barcos de Dios, como decir, donde Dios quiere, en las galeras de Dios, todos los galeotes son voluntarios. Y Dios no esclaviza a nadie para ponerlo a remar, te invita a que te unas a ese grupo. En las galeras de Dios, todos los galeotes son voluntarios. Tal vez yo creo que fuera de ese texto nunca para nada he usado la palabra galeote. Tal vez ustedes tampoco, pero les quiero decir, señores galeotes, en las galeras de Dios todos tienen que remar, todos tienen que remar, son voluntarios. Tres palabritas más, tres familias. Una que es como 7 en una: maestros. La palabra maestro significa el que es más, magister, magis, más. Entonces, en una clase de primaria, pues el maestro, los chiquitos, él es más, porque sabe más, porque tiene más autoridad, porque tiene un cargo, etc. Un maestro sabe más, pero tiene que comportarse como que supiera menos, como el que fuera menos, porque se pone al servicio de los otros. Jesús dijo: yo soy su maestro y su señor, y sin embargo estoy aquí como el servidor. Es decir, yo soy más, yo soy hijo de Dios, pero me pongo a servirles a ustedes. Maestro. Casi no se usa en este sentido que estoy diciéndoles profesional, porque un profesional es el que estudia y hace una profesión. De las religiosas se dice que hacen la profesión religiosa. Nosotros deberíamos ser profesionales de Jesucristo, es decir, estudiar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, vivir de Jesucristo, hablar de Jesucristo, profesionales de Jesucristo. Una palabra que se emplea no en este sentido, pero bueno, catedrático. En una universidad un catedrático es el profesor importante, pero la palabra cátedra significa silla.
Entonces era el profesor que se sentaba en la silla para enseñar. Así nosotros, hay una iglesia que llamamos la catedral, es decir, la iglesia donde está la silla. ¿Y quién se siente en esa silla? El obispo, para enseñar. Y en Roma decimos la Santa Sede. ¿Qué significa la Santa Sede? La Santa Silla. ¿Y por qué decimos que Roma es la Santa Silla? Pues porque decimos desde ahí enseña Pedro y los sucesores de Pedro. De manera que a veces las palabras parecen como muy importantes, pero lo que quieren decir de una u otra manera es: tenemos que hablar de Jesucristo todos, desde donde estén, en la silla, en la cátedra, como maestros, como profesores, lo que ustedes quieran, como catequistas, como predicadores de homilías, hablen de Jesucristo, hablen de Jesucristo. Con cualquier palabra que se quiera titular, pero el tema es hablar de Jesucristo. Si hablan de Jesucristo, he encontrado, que ya lo dije hablando de Jesús, también del Espíritu, dicen, somos como boca del Espíritu, somos lo que dice con frecuencia la palabra oráculo del Espíritu. Oráculo es el que habla en nombre de, somos la lengua del Espíritu, es decir, el Espíritu nos usa. Y finalmente, otra palabra muy conocida, pero que se emplea en la Biblia, somos mayordomos, o si quieren, ecónomos, dispensadores. Dice, como si la palabra de Dios fuera un gran tesoro. Y entonces ese tesoro lo administramos como ecónomos, como mayordomos, sabemos a quién le damos y a quién no se le puede dar. La mayordomía es esa administración de los bienes espirituales. La dispensación se regala, eso es el predicador. Bueno, les he dicho muchas palabras, pero todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Todas dicen que nosotros, si pedimos la gracia del Espíritu Santo, el Señor Jesús nos dice: bueno, ya te doy mi Espíritu para que tú vayas a hablar de mí. No importa la palabra que uses, lo que importa es el trabajo que hagas. Entonces, el trabajo es que hablemos de Él. Cuando Jesús vino, cuando mandó Pentecostés a los discípulos, etc., fueron 12 hombres sencillos, pescadores, trabajadores comunes, y convirtieron el mundo. Ustedes que son todos tan ilustrados, tan importantes, ¿cómo que no harán si se ponen de instrumentos de Jesús? No, pues convertirnos a Bogotá y a toda América. De manera que este es el sábado. Ojalá que la renovación carismática nos sirva para animarnos profundamente en ese trabajo de conversión, de difundir el Evangelio y de evangelizar. Cualquiera que sea el tema, el nombre, que nosotros en renovación lo llamamos vida del Espíritu, allí venga, qué bueno. Pero que en otras partes lo llaman de otra manera, ¿qué le hace? Lo que se trata no es de que peleemos por palabras, por eso les di como 30 o no sé cuántas, sino que hagamos el trabajo. Amén. Amén. Los dejo descansar.